Ok, sigamos con algunos ejemplos de desigualdades. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo ya formal de desigualdad algebraica. Ahora, vamos a recordar las propiedades que ya vimos previamente. Mi objetivo siempre va a ser despejar x o dejar sola a la x. Para ello lo voy a tratar como que si se tratara de una ecuación. Aquí tengo el 3 y el menos 2 y tengo que decidir qué es lo primero que voy a mover. No es un gran secreto, lo que voy a hacer es pasar el 3 que está sumando del otro lado, restando. ¿Por qué vimos las propiedades anteriores? Porque lo que voy a hacer es realmente restar el menos 3 de cada lado. De este lado se cancela y me queda menos 2x menor que 5 menos 3 me va a dar 2. Obviamente este proceso nosotros lo abreviamos diciendo algo está sumando, pasa del otro lado a restar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo el menos 2 que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Me va a quedar x y acá me va a quedar 2 dividido menos 2. Aquí es donde les voy a recordar la propiedad de pasar a dividir un número negativo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo un número negativo lo paso a dividir? Lo que va a suceder es que este signo nos vamos a tener que ver obligados a invertirlo. Y me va a quedar como resultado que x es mayor que menos 1. Y esta sería nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta en forma de desigualdad. Ahora, yo tengo que expresar esto y me lo pueden solicitar también en forma de intervalo. ¿Cómo lo voy a describir en forma de intervalo? En forma de intervalo estoy diciendo que x es mayor que menos 1. O sea que todos los números que sean mayores que menos 1 van a caber dentro de ese intervalo. Entonces voy a poner aquí menos 1. Todos los valores que están de menos 1 o mayores que menos 1 van a estar del lado derecho. Por lo tanto, el menos 1 lo voy a colocar del lado izquierdo y voy a poner coma. Ahora vamos a comenzar con nuestro primer concepto de intervalos. ¿Qué número es mayor que menos 1? Cualquiera que esté del lado derecho. No podemos especificar uno en particular y por eso vamos a comenzar a utilizar el concepto de infinito. El signo de mayor está justo pegado al menos 1. Y al ser de este tipo, acá lo voy a llamar un intervalo abierto y me va a quedar menos 1, infinito. El infinito, al no ser un número específico, también le voy a tener que poner paréntesis. Y mi respuesta en forma de intervalo va a ser esta. Ya tenemos dos de las posibles formas en las que esto se puede representar. Hay una tercera manera de representar esto, que es una forma descriptiva. Una forma descriptiva es hacer lo siguiente. X, tal que X, pertenece a los números reales, porque se recordarán que nosotros habíamos especificado que esto aplicaba para todos los números reales, así no solo para los números enteros, sino 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, etcétera. 2 puntos x mayor que menos 1. Entonces tenemos tres formas de representación: en forma de desigualdad, en forma de intervalo y en forma descriptiva. Para que no se asusten, generalmente esta parte de acá siempre va a ser lo mismo. X tal que X pertenece a los reales. Perdón por la E, el símbolo de pertenece es una E de esta manera. Ahora veamos nuestra última forma de descripción. Y es una forma gráfica. Supongamos que aquí tenemos el punto 0. Y aquí voy a tener
el menos 1. Una posible forma de representación gráfica es la siguiente. Utilizar el paréntesis, colocarlo directamente sobre el 1. El paréntesis me dice que no lo voy a incluir, por eso no importa colocarlo directamente sobre el menos 1. Y como apunta al infinito y el infinito no es un valor específico, colocar del paréntesis hacia la dirección del infinito positivo una flecha. Hay otra forma alternativa de hacer esto, siempre de forma gráfica. Tenemos el 0, tenemos el menos 1, y en algunos documentos de texto, para decir que no se incluye, en lugar de utilizar paréntesis, lo que usan es un círculo, en este caso vacío, y después el uso de la misma flecha. Estas son las 5 formas en las que se puede representar la respuesta de una desigualdad. Como desigualdad tal y tal como ya vimos, en forma de intervalo, en forma descriptiva y en forma gráfica. Hagamos otro ejemplo para que esto sea un poquito más fácil de entender. Tenemos nosotros la siguiente desigualdad. Vamos a proceder a solucionarla. Como ya vimos que se trata como un despeje común y corriente, solo tengo que tener cuidado cuando despejo números negativos. Entonces, quiero despejar la x. Puedo despejar la x de cualquiera de los dos lados. En este caso es más sencillo darme cuenta que es más fácil mover esto de este lado, porque al ser más pequeño va a pasar a restar y la x me va a seguir quedando positiva. Entonces me va a quedar 4x menos 2x. También puedo hacer lo mismo. El 7 me interesa pasarlo del otro lado y como está sumando lo puedo pasar a restar. Y me va a quedar mayor o igual que menos 3 menos 7. Esto lo simplifico. 4x menos 2x me va a quedar 2x mayor o igual que menos 3 menos 7 me va a quedar menos 10. No hay problema en que se hayan cambiado con signos negativos porque ya lo explicamos en el primer video, haciendo referencia a que los problemas los tengo o donde debo de tener particular atención es en las multiplicaciones y en las divisiones. Ya solo me queda tomar el 2 que está multiplicando y pasarlo a dividir. X, como es positivo el número que está dividiendo, no tengo ningún problema. Menos 10 dividido 2 me va a dar menos 5. Y ya acabo de encontrar mi respuesta en forma de desigualdad a esta expresión. Ahora me está diciendo x es mayor que menos 5. Los números que son mayores que menos 5 siempre van a estar a la derecha de menos 5. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, como en el caso anterior, escribir el intervalo. Menos 5. Y como están a la derecha, voy a poner coma, infinito. ¿Y por qué pongo infinito? Porque no tengo un número específico para decir dónde voy a terminar. Entonces, tengo que decir que todos los infinitos, y le voy a hacer referencia como infinito positivo. El infinito siempre va a tener paréntesis. El número a partir del cual estoy comenzando la comparación está siendo comparado con un mayor o igual. En este caso, con los mayores iguales o con los menores iguales, el símbolo que coloco es un corchete. Y esta es mi respuesta en forma de intervalo. Ambos son intervalos, pero esta es una representación en forma de desigualdad y esta es una representación pura en forma de intervalo. Como recordarán, también lo podemos poner en forma descriptiva. X, tal que X, pertenece a los números reales. Esta parte de acá habíamos dicho que en la gran mayoría de casos va a ser siempre lo mismo. Esto es decir, estoy hablando de una X tal que esa X pertenece a los números reales. Y estoy especificando que los números reales son
menos 5, menos 4, menos 4.3, menos 1.8, menos 1.5. No estoy haciendo referencia solamente a los enteros, sino todos los números, inclusive los que tienen decimales. Y para que concluya toda esta descripción, x mayor o igual que menos 5. Y esta es mi otra forma de expresar la respuesta, en forma descriptiva. Ya solo me queda una última manera de representarlo, que es en forma gráfica. En forma gráfica nosotros vamos a tener lo siguiente. Supongamos que aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner aquí menos 5. Y como me está especificando mayores o iguales que 5, ahora para describirlo tal y como lo describe el libro, lo que voy a usar es el símbolo que corresponde a incluirlo. Entonces aquí solo tengo dos alternativas, paréntesis o corchete. El corchete lo pongo en la dirección en donde va a crecer el intervalo, o sea, lo pongo apuntando hacia la derecha. Y después solamente dibujo la flecha. La flecha no importa qué tan larga o qué tan corta la hagamos, siempre y cuando especifiquemos que se mueve en esa dirección, porque es imposible que nosotros definamos dónde está el infinito. Y como recordarán, una manera alterna de resolver esto, en este libro no lo van a encontrar. Sin embargo, en algunos otros videos puede que sí lo encuentren, es que en lugar de usar el típico símbolo del corchete, usen un punto. En el ejemplo anterior nosotros vimos que se usaba un punto vacío. Cuando nosotros queremos decir que algo se incluye, el punto se rellena. Y después la descripción es igual. Estas 5 formas son las formas de describir un intervalo. En este caso, semiabierto o semicerrado. Ahora procedamos con nuestro último ejemplo. Este ejemplo se vuelve un poco más interesante porque es lo que se conoce como dos colas, porque tengo un signo de comparación del lado izquierdo y signo de comparación del lado derecho. Eso no significa que sea imposible de resolver y complicado, simplemente tengo que repetir todo el procedimiento en orden. Me interesa dejar solo la x, pero ahora la x está en la parte central de la desigualdad. Por lo tanto, cualquier número que salga de acá tiene que salir hacia los extremos. En este caso, el menos 2 va a salir como una suma de este lado y como una suma de este lado. Tengo menos 2, sale a sumar. En este caso va a ser menos 5 más 2, menos 3. Menor que 3x. Menor que 1 más 2 me va a dar 3. Ahora nuevamente con el 3, que mi objetivo es dejar solita la x. El 3 está multiplicando, va a salir a dividir. Menos 3 dividido 3, el que está dividiendo es positivo. Entonces me va a quedar menos 1. Menor que x, menor que 3 dividido 3, también me va a dar 1. Y acabo de encontrar mi respuesta en forma de desigualdad. Ahora proseguimos. Recuerden que habíamos visto que esto se podía describir en forma de desigualdad. También se puede describir en forma de intervalo. El intervalo es bien sencillo. Del lado del menos 1 tengo menor. Quiere decir que voy a colocar un paréntesis, coma, 1. Y lo que estoy diciendo es que va de menos 1 a 1, sin incluir los extremos. Una forma alternativa es la forma descriptiva.
Ya tenemos dos de nuestras posibles respuestas. La forma descriptiva, como recordarán, tiene una parte que prácticamente siempre es la misma. X tal que X, en este caso, también pertenece a los reales, porque nosotros vamos a hacer de cuenta que el álgebra trabaja con números reales. Es un hecho, a menos que me especifique una operación diferente, todo es con números reales. Entonces, esta parte prácticamente que es copy-paste. Y acá lo que voy a poner es la descripción. Se puede poner en palabras o se puede poner en desigualdad. En palabras sería todos los números que sean mayores que -1 y menores que 1. Pero como nosotros ya sabemos un poquito de desigualdades, lo más práctico es poner -1 menor que X menor que 1. La diferencia entre esto y esto es específico. Acá alguien puede dejarlo a interpretación y decir, solo es -1, 1 o 0. Mientras que aquí estamos especificando que son todos los valores, incluyendo los reales. Entonces, por eso en muchos libros van a encontrar formas de descripción de este tipo. Entonces, ya tenemos nuestra última forma de descripción. Ahora resolvamos esto de manera gráfica. De manera gráfica aquí vamos a poner el 0. Para hacer un poquito más grande la escala y que no quede tan apretado, vamos a poner por acá -1. Y por acá voy a poner 1. Para que se mire simétrico, dado que es -1 y 1, los estoy haciendo del mismo tamaño. ¿Qué tan grande puedo hacer la escala? Tanto como ver una regla que tiene centímetros, donde del 1 al 2 es un espacio bien reducido en centímetros, o del 1 al 2 en pulgadas, donde el espacio es más amplio. Es lo único que hice fue como que agarrar mi regla y estirarla o hacerle zoom para poderlo ver de mejor manera. El intervalo me dice que va de -1 a 1. Con la forma del libro, en el método gráfico, nosotros tendríamos que poner un paréntesis directamente sobre el -1 y un paréntesis directamente sobre el 1, aquí encerrando lo que está adentro, para que quede claro que este es el intervalo. Cuando uno lo lea, dice de -1 a 1 sin incluir ni el -1 ni el 1. Y la otra alternativa que nosotros habíamos visto también de modo gráfico era la siguiente. Tengo 0, tengo el 1, tengo el -1. Y como los quiero incluir, perdón, no los quiero incluir, voy a poner un círculo vacío sobre el -1. Voy a poner un círculo vacío sobre el 1. Y simplemente los voy a unir. Estas son las 5